soy Iris, bienvenidos a mi canal. Es la segunda semana de septiembre, la segunda semana de Booktube al grito de guerra y les traigo la continuación de recomendaciones de libros. En este caso voy desde el levantamiento maya en Yucatán hasta la época post-revolucionaria. Y tal y como les dije en el video pasado, hay otra selección de libros que hice el año pasado y se las voy a dejar enlazada porque pues aquí son títulos diferentes, porque pues yo siempre estoy en búsqueda de libros de temática histórica y en esta ocasión les traigo libros que ya leí y que ya tienen reseña y se las puedo enlazar o que ya tengo y estoy próxima a leer. Y empezamos precisamente con el tema del levantamiento maya en Yucatán con La conjura de Xinú de Hermilo Abreu Gómez. Es una novela basada en la guerra de castas que ocurrió en Yucatán cuando un grupo de campesinos indígenas se levantó en armas contra los hacendados que los explotaban. Esto fue antes de la Revolución Mexicana. Es un tema que yo creo que la mayor parte del país desconoce. Probablemente es algo que sí se enseñe en el sur de la República, pero al menos a mí en la escuela jamás me lo dijeron. Solo ustedes lo saben de Silvia L. Cuessey, no sé cómo se pronuncie. Este libro reúne varios relatos contados por diferentes personajes de la historia de nuestro país en situaciones bastante especiales, drásticas, que representan un cambio importante en su vida o en el país. En total son 11 cuentos e incluyen a Emiliano Zapata cuando sabe que va a ir a un lugar donde tal vez le espera la muerte. Sofía de Baviera, que bueno, en realidad ella nunca estuvo ni en México, pero es la madre de Maximiliano de Habsburgo y es el momento en el que le informan que su hijo fue asesinado. Victoriano Huerta cuando le avisan que Madero ya ha sido asesinado. Silvestre Revueltas, Juárez, un sepulturero hablando con Leandro Valle. Cuando yo vi este libro en internet, lo primero que pensé al ver la portada, que es un grabado de José Guadalupe Posada que hace referencia a los 41, pensaba que era un libro sobre la comunidad gay a lo largo de la historia de México. O sea, cómo habían tenido que esconderse, las leyes, todo eso. Y no exactamente, porque pues ya les dije de qué trata el libro, pero sí hay un cuento sobre Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Creo que le llamaban el yerno de su suegro en aquellos años. Y bueno, por si ustedes no lo saben, hay una historia que lo relaciona precisamente con el baile de los 41. El baile de los 41 es una historia de la época porfirista que precisamente basada en esa historia y en este grabado fue el cartel de la marcha del orgullo LGBTIQ de este año. Para quienes no sepan, esta historia cuenta la leyenda que Ignacio de la Torre, bueno, eso me parece que sí es Vox Populi de la época, que Ignacio de la Torre era gay. Y se casó con la hija de Porfirio Díaz, no tanto para fingir, porque por lo visto, pues medio mundo sabía sus preferencias, sino para valerse de las influencias de Porfirio Díaz. Y cuenta la historia de que había un baile donde había puros hombres y algunos hombres estaban vestidos como mujeres y estaban bailando y pues toda la cosa. Llega la policía, los arresta porque eso era delito, pero arrestan a 41 y dicen que en realidad había 42 hombres y que el hombre que se salva del arresto y que no aparece en los registros es precisamente el hijo de Porfirio Díaz. El regreso del camarada Ricardo Flores Magón de Claudio Lomnitz. Es un retrato de la actuación política de la familia Flores Magón. Aparecen varios personajes de la época como Lázaro Gutiérrez de Lara, Ethel Duffy, John Kenneth Turner, Praxedis Guerrero y obviamente los hermanos Flores Magón. Los Flores Magón me parece un caso muy curioso. Todos sabemos más o menos su papel en la historia antes de que estallara la revolución. Sabemos sus ideales, pero hasta ahí. En realidad, como que la historia oficial, la que nos enseñan en la escuela, la que conoce el común de la gente, no sabe nada de quiénes eran ellos. No se nos enseña más que su nombre y me pregunto si era precisamente por las ideas anarquistas de ellos. Tal vez tengo mucha curiosidad de leer sobre el tema y por eso elegí mencionar este libro. Carmen Cerdán de Marta Porras y María Alejandra Domínguez. Este libro ya tiene reseña en el canal porque lo pude leer el año pasado y me encantó. Es una novela contada a 4 voces
sobre Carmen Cerdán y sobre la lucha de su familia. O sea, eran 4 hermanos: Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo. Máximo y Aquiles mueren durante el ataque a su casa, pero las hermanas Carmen y Natalia también estaban implicadas en el movimiento. De hecho, fue Carmen quien lanza el primer disparo de esa mañana, lo que podría significar que Carmen fue la mecha que prendió el fuego de la Revolución Mexicana. Nos habla no solo de ese momento, que obviamente es el parteaguas de esa situación, que termina detonando días después en el inicio de la Revolución Mexicana, pero nos habla de la preparación, nos habla del movimiento antirreeleccionista, de los ideales de la familia Cerdán. La historia, como digo, está contada a 4 voces, no solo Carmen, también está Lola Fuego, que para mí representa como a esas mujeres que se unieron a la lucha, a la bola, las soldaderas, las Adelitas. También está su mejor amiga, que presenta como este rol de la mujer poblana que cumple con todo lo que se espera de ella, que es muy diferente en personalidad Carmen, que defiende un poco a Díaz, pero que ante la lucha y ante la necesidad de su amiga, ella deja todo y se vale de sus contactos y de sus herramientas para proteger a Carmen. Es de los pocos libros de Carmen Cerdán que he encontrado y es un poco difícil dar con él, pero vale muchísimo la pena. Morir de pie, de Pedro J. Fernández, el autor de los libros de Porfirio Díaz, de Agustín de Iturbide y de la cuenta de Twitter de Don Porfirio, regresa con una novela histórica, en este caso sobre Emiliano Zapata. La historia inicia con Zapata al borde de la muerte tras ser traicionado y empieza pues a recordar todo su pasado, de dónde vienen sus ideales, la lucha por la tierra de los campesinos, sus motivaciones de sus decisiones, su relación con Villa y cómo se dio el plan de Ayala. Itinerario de una pasión, de Rosa Elia Villa. Si hablamos de Zapata tenemos que hablar de Villa, pero en este caso es un libro escrito por su nieta y que cuenta más bien su lado sentimental, su lado más personal y no tanto como la lucha. Una parte de la leyenda de Villa es lo mujeriego que fue, y este libro ahonda sobre eso, sobre su lado más sentimental, más pasional, más mujeriego, porque bueno, tuvo infinidad de esposas y de amantes. El hecho de que la nieta haya escrito esta novela puede ser interesante y a la vez un riesgo. Interesante porque tiene acceso a información personal, familiar, sabe de primera mano, o bueno, no de primera mano, ¿no? O sea, de segunda mano, tal vez de su madre, de su padre, pero de una manera más cercana cómo era ese lado personal de Villa. Aunque el riesgo es que también esté contado bajo el velo de la nieta, esté contado bajo el velo familiar, ese tono que disculpa más, que oculta porque pues es familia. Entonces, de todas maneras, este libro me parece que es luz sobre uno de los ángulos de Villa. Marieta, no seas coqueta, de Eugenio Aguirre. ¿Han escuchado ese corrido revolucionario de María, María, Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos? Ay, esta me la cantaba mi abuelita de cuando ella se la cantaban sus tías. Es un corrido de los hermanos César y se supone, o al menos una de las versiones dice, que está inspirado en María del Carmen Rubio, una mujer oaxaqueña muy liberada que trabajaba en un prostíbulo de la zona, que cuando llega la revolución ella se une, se va al bando de Pascual Ortiz Rubio y usa sus habilidades y su coquetería para conseguir información para el bando. Se supone que de ella está inspirado este corrido y precisamente en ella está basada esta novela de Eugenio Aguirre, que nos habla no solo de Marieta, sino de todas esas mujeres que dejaron su vida cotidiana para unirse a la revolución como soldaderas o jugando distintos roles para la causa. En este caso, Marieta en el bando de Pascual Ortiz Rubio. La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, de Hermila Galindo. Hermila Galindo es una de esas mujeres con una gran importancia en nuestra historia, pero que ha sido invisibilizada. Y este es un libro escrito por ella.
fue maderista y tras la muerte de Madero, gracias a sus contactos en grupos revolucionarios, consiguió trabajo con Venustiano Carranza, fue su secretaria particular, así que ella escribió este libro que fue publicado en 1919 y es un recuento del ideario de Venustiano, que ella se encargó de difundirlo por muchas partes, no solo de México, sino que viajó al extranjero para hablar de estas ideas de Venustiano Carranza. Este ya no se vende en librerías tipo Gandhi, El Sótano o Porrúa, ya no, es de la editorial Miguel Ángel Porrúa y solo ahí se puede conseguir. En su página de internet tienen venta en línea o pueden ir a la tienda que tienen en el pasaje Zócalo Pino Suárez. En ambos puntos está disponible este libro, eso sí, está en 300 y tantos, aún con todo y el 40% de descuento. Pero me parece que es un libro que vale mucho la pena ser leído, no solo por lo que nos habla, sino por quién lo escribió. Y bueno, obviamente voy a recomendar un libro sobre Hermila Galindo, que es el único que he podido conseguir sobre su vida. Como les digo, ella está invisibilizada y me da muchísimo coraje porque les juro que me quiero leer más de ella, o sea, estoy deslumbrada. Es Hermila Galindo, Sol de Libertad, de Rosa María Valles Díaz. Hermila Galindo fue una profesora revolucionaria feminista. Ella no solo estuvo con Carranza, sino que fundó y promovió la revista Mujer Moderna, en donde defendía los ideales de la educación laica, la educación sexual, el sufragio femenino y la igualdad entre hombres y mujeres. Ella fue una de las promotoras del primer Congreso Feminista de Yucatán, que también fue el primer Congreso Feminista de América, en donde ella presentaba unos ideales que para las propias feministas de la época sonaban súper avanzadas y estaban muy desconcertadas porque ella hablaba sobre la importancia de la educación sexual. Defendía que la educación tendría que ser laica porque la religión era una manera de oprimir al pueblo y también de dominar a las mujeres bajo los preceptos religiosos. No solo defendió y luchó por el sufragio femenino, sino que se convirtió en la primera mujer diputada federal. Es el único libro sobre la vida de Hermila Galindo que he podido localizar y no lo he encontrado físicamente, pero como fue editado por la Universidad del Estado de Hidalgo, en realidad creo que primero la editó la Universidad de Durango, porque ella es duranguense, pero ahí no lo localicé, y en la edición de la Universidad de Hidalgo, está en línea, pude ya descargarme el PDF y se los voy a dejar enlazado en la cajita de descripción, porque yo ya, o sea, quiero leerlo, necesito leer este libro. Y bueno, este libro es precisamente un repaso de toda la vida de Hermila. María Antonieta Rivas, de Andrés Enestrosa. El año pasado les hablé sobre A la sombra del ángel, la vida de María Antonieta Rivas Mercado, contada por Catherine Blair, su nuera. Una novela que, a mi parecer, no solo refleja la vida de María Antonieta, sino de toda una época, porque a ella le toca vivir 30 años determinantes en la historia del país, y ese libro también refleja la evolución del país en aquellos años. María Antonieta fue sufragista, fue compañera de lucha de José Vasconcelos y fue mecena de diversos artistas. Precisamente Andrés Enestrosa fue uno de los artistas que se benefició del mecenazgo de María Antonieta, además de ser su amigo. De manera que este libro pues es un retrato desde la perspectiva de un amigo que tiene como el mismo riesgo del libro sobre Villa, es decir, que haya idealizado ciertas cosas, pero al mismo tiempo toca temas muy íntimos que a él le tocaron vivir. Fue el guión para la película Antonieta, producida por Carlos Saura, y también lo edita Miguel Ángel Porrúa, pero este sí lo he visto en El Sótano, o creo que estaba agotado, pero bueno, igual en la página de la editorial se puede comprar y ya está muy económico. Elvia Carrillo Puerto, La monja roja del Mayab, de Monique Lemaitre, ya también tiene reseña en el canal. Y este es un ensayo sobre la vida de una mujer también fascinante y a quien la historia también ha invisibilizado. Elvia Carrillo Puerto fue la hermana de Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán, que fue asesinado. Ellos tenían los mismos ideales, solo que Elvia pues veía más como por las mujeres. Fue una sufragista, fue feminista.
Ella también estuvo presente en el Congreso de Feministas de Yucatán, aunque su camino no se cruzó con el de Hermila, porque Hermila no fue, solo envió como cartas o reflexiones, y Elia, si mal no recuerdo, sí fue. Este libro es un ensayo donde la autora trata de recabar la mayor información posible de Elvia. Dice que es muy complicado porque la propia familia Carrillo Puerto se ha alejado de la figura de sus representantes más famosos, entonces no le dieron acceso a mucha información. Ella pide a la familia que si no les interesa guardar los archivos, que por favor los donen al Archivo de la Nación, pero logró reconstruir esto, incluso reconstruye cómo fue precisamente ese Congreso Feminista de Yucatán y muchísimos aspectos de la época, porque Hermila pues no solo se movía por el sufragio femenino, sino también para luchar por los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las mujeres más vulnerables, como son las obreras, las campesinas, las indígenas. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Y bueno, este video también lo construyen ustedes. Si tienen sugerencias de títulos, de libros sobre Hermila Galindo, sobre Carmen Cerdán, sobre los hermanos Cerdán, sobre los hermanos Flores Magón, sobre todos ellos, por favor, déjenmelos en los comentarios y yo pues trataré de conseguirlos en algún momento. Eso fue todo, nos vemos en el siguiente video. Adiós.